Ustedes que el dolor torácico es un motivo de consulta muy frecuente. Bien, de hecho, los médicos cardiólogos, los médicos de guardia, nos enfrentamos a este desafío porque nunca queremos internar banalidades ni tampoco externar cuadros clínicos. Y eh, la- dentro de estos los síndromes coronarios agudos es uno de los primeros cuadros clínicos que debemos ir a descartar, ya sea por lo frecuente que son y por la severidad que ello acarrea. También se sabe que la precocidad en el tratamiento cambia el pronóstico de estos pacientes y ningún dato en las características clínicas es patognomónico. Entonces, nunca nos vamos a fiar de una sola característica para hacer o para descartar. Y siempre nos vamos a apoyar de los métodos complementarios. Electrocardiograma, también troponinas y, lógicamente, nos vamos a valer de la clínica. Saben ustedes que dentro de lo que es el espectro de dolor torácico agudo, bien, el diagnóstico diferencial, tenemos muchas patologías, ya sea cardíacas, pulmonares, vasculares, gastrointestinales, ortopédicas y otros, trastornos de ansiedad, pero fíjense que los síndromes coronarios agudos, si los englobamos a todos juntos, abarcan alrededor del 40%, bien, ya sea a través de infartos con nivel del ST, infartos sin elevación del ST y las anginas inestables. Y otros cuadros que debemos ir a, digamos, siempre descartar, ya sea por la mortalidad que acarrean estos cuadros y porque la instalación de un tratamiento precoz disminuye prácticamente la mortalidad, son la embolia aguda de pulmón, el neumotórax a tensión y la disección de aorta. Bien, lógicamente, después dentro de los diagnósticos, otros diagnósticos diferenciales, tenemos miocarditis, taquiarritmias, esofagitis, los trastornos neuromusculares. Las características del dolor precordial tipo anginoso, bien, llamado ANGOR, bien, tenemos cuando hacemos un interrogatorio de un paciente que se nos presenta, debemos, debemos interrogar las distintas características. Una de ellas es el carácter, un carácter de tipo opresivo, bien, digamos, tipo opresivo, una pesadez, el paciente lo relata muchas veces como una quemazón, bien, urente se le llama eso, puede ser también punzante o desgarrante, pero saber siempre esas características. Después la localización, generalmente el dolor anquinoso es retroesternal, bien, centro torácico, puede aparecer bien, ya sea en cuello, mandíbulas, brazos, las mismas localizaciones en las cuales puede eh, irradiarse. ¿Bien? También puede ser epigástrico o incluso dorsal. La duración generalmente se dice que un dolor de tipo anginoso dura entre 2 a 20 minutos de duración y siempre interrogar circunstancias de inicio, ¿bien? Si el paciente está haciendo alguna actividad, ¿bien? Si se inicia con, por ejemplo, con una actividad física, y en ese caso muchas veces puede estar desencadenada incluso con el frío, incluso después de las comidas, eh, o puede desencadenarse solamente en reposo. Otra cosa es la velocidad de integración. La velocidad de integración en dolor precordial tipo anginoso dice que es rápidamente progresiva, bien, a diferencia, por ejemplo, de un dolor de tipo de disección de aorta que es intenso desde el comienzo. La intensidad, si bien es una característica muy subjetiva, ¿bien? Es importante eh, detallar el tipo de intensidad. Y la detallamos, le preguntamos al paciente cuánto le duele, y hacemos una escala del 1 al 10, y a partir de ahí, bien, es importante para correlacionar la intensidad del dolor del paciente con la instauración de algún tratamiento que le hagamos o, digamos, nitritos sublinguales si disminuye la intensidad. Bien, y si no nos acompaña, pues siempre interrogarlo. El paciente se puede presentar con disnea, se puede presentar con palpitaciones, se puede presentar con sudoración, bien, náuseas, vómitos, algún cortejo neurovegetativo. Es importante siempre
interrogar todas estas características. Acá esto yo se los dejo, nada más para que lo vean, ¿bien? Las cualidades del dolor anginoso que alejan o acercan ¿no es cierto?, las probabilidades de que el dolor precordial sea anginoso. Más o menos lo mismo que venimos discutiendo recién. Lógicamente hay una clasificación clínica tradicional de este dolor precordial tipo anginoso, y se dice que la angina es típica cuando cumple las tres características, perdón. Cuando el dolor es opresivo, bien, es precordial, o aparece en cuello, en mandíbula, en los hombros, cuando es precipitado con el esfuerzo y cuando se alivia con el reposo o la administración de nitritos en menos de 5 minutos. Se dice que es atípica cuando cumple dos de estos tres criterios, y el dolor de pecho no anginoso es cuando no cumple ninguna de estas características. ¿Bien? También es importante clasificar la gravedad de la angina de esfuerzo, ¿bien? Según la Sociedad Cardiovascular Canadiense. Es una vieja clasificación, pero que tiene vigencia, donde se lo clasifica en 4 grados, ¿bien? Y vemos que la angina, por ejemplo, clase 1, es la angina que solamente se presenta con el esfuerzo extenuante, la angina clase 2 con esfuerzos moderados, la 3 con esfuerzos leves, y la 4 ya es cuando aparece en reposo y el paciente no necesita esfuerzo para provocar angina. Siempre a la hora de interrogar, no solamente interrogar las características del dolor tipo anginoso, sino que siempre también interrogar los antecedentes del paciente. Bien, antecedentes de mucha jerarquía. Tenemos un paciente que ya tiene antecedentes coronarios conocidos como intervenciones, estudios, síntomas, bien, o tiene ya antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica o de angioplastias con stent. Ese paciente tiene mucho peso a la hora de una sospecha de dolor precordial tipo anginoso. Y lógicamente, digamos, también interrogar los factores de riesgo clásicos, bien, como hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo, si tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica de forma prematura, si es un varón, bien, o una mujer posmenopáusica, si ese varón tiene más de 45 años o la mujer más de 55, bien, o si tiene antecedentes de enfermedad vascular periférica o carotidia, bien, también datos de relevancia. Antes de entrar en los síndromes coronarios, vamos a ver un poco de definiciones. Bien, una de las últimas definiciones de la cuarta definición universal, un consenso de las distintas asociaciones científicas, bien, para enmarcar lo que es la definición universal de infarto del miocardio. Bien, primero definieron lo que es daño miocárdico. Daño miocárdico, fíjense que se define como la existencia cuando existen valores elevados de troponinas superiores al percentil 99 del límite superior de referencia, y a su vez esas elevaciones de troponinas pueden ser agudas cuando existe un aumento y una reducción de esos valores, o crónico y cuando son persistentemente elevados. ¿Bien? Fíjense, el espectro de daño miocárdico es enorme, digamos, existe muchas patologías que pueden generar, bien, muchas condiciones clínicas que pueden generar daño miocárdico, elevación de las troponinas, ya sea de forma aguda o de forma crónica, pero las que hoy nos atrae aquí es básicamente la del daño miocárdico relacionado con la isquemia miocárdica aguda, bien, secundario a una rotura de una placa aterosclerótica con trombosis. ¿Bien? El infarto agudo del miocardio, ¿bien? Ya vimos daño, ahora vamos al infarto. Fíjense que se define como la presencia de un daño miocárdico agudo, es decir, que hay una elevación y un descenso de esos valores de troponinas, pero en el contexto de una isquemia miocárdica aguda. Y de hecho, el infarto del miocardio tipo 1, en que es lejos el más frecuente y el que vamos a ver nosotros, bien, estos
esta isquemia miocárdica aguda, bien, la tenemos que determinar a partir de las siguientes condiciones. Bien, síntomas de isquemia bien, miocárdica aguda, como dijimos anteriormente, el dolor precordial tipo anginoso, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida del miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad parietales que sean nuevas, siguiendo un patrón compatible con la etiología isquémica, o la identificación de un trombo coronario por una geografía, una imagen intracoronaria o por autopsia. ¿Bien? Y como os habíamos dicho, la causa de estos infartos tipo 1 es la rotura o erosión de una placa bien aterosclerótica, que puede ser oclusiva bien, o no oclusiva. Después es el tipo 2, bien, esto se lo dejo para que lo vean, y después lo discutimos con más detalle. Son cuando existe lógicamente un fenómeno isquémico, ¿bien? Hay un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno intramiocárdico, pero no tiene nada que ver con una trombosis coronaria. Puede ser que haya una aterosclerosis con desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, pero no existe trombosis coronaria. Puede ser que exista un vasoespasmo, puede ser que exista una disección coronaria no aterosclerótica, o bien, pacientes anémicos o con taquiarritmias, bien, existir ese desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Bien, existen distintos mecanismos y distintos contextos en los cuales se pueden presentar estos infartos, bien pueden ser secundarios a otro proceso de una enfermedad o puede ser la principal causa de la presentación clínica. Y dentro de los mecanismos, ese desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, bien, puede ser que haya alguna aterosclerosis coronaria fija, pero no trombosis, espasmos coronarios, embolia coronaria, eh, disección coronaria, taquiarritmias sostenidas, hipertensión grave asociada a hipertrofia ventricular izquierda, radiarritmias, insuficiencias respiratorias, anemias graves y hipotensión. El tipo 3 es aquel que se presentan ciertos pacientes que sufren una muerte súbita con síntomas compatibles con isquemia miocárdica, acompañados de alteraciones presumiblemente nuevas o fibrilación ventricular, pero digamos, al paciente no se le puede, lógicamente, en su condición de muerto, no se le puede extraer sangre y ver si ha hecho elevación de troponinas o no. El tipo 4 es el que está relacionado con procedimientos, en este caso es un procedimiento relacionado con la angioplastia coronaria, y el tipo 5 es el que está relacionado con la cirugía de cirugía cardiovascular. Bien, entonces, adentrándonos en el tema que hoy nos reúne, bien, fíjense, el paciente entonces nos ingresa por un dolor precordial. A partir del dolor precordial, las características de tipo anginosas que vimos, bien, podemos inferir que el paciente se presenta como un síndrome coronario agudo, bien, y sospechamos fisiopatogénicamente que eso corresponde a una rotura o una erosión de la superficial de la placa de ateroma. Y dependiendo, como decíamos, si existe, ¿no es cierto?, con la formación de un trombo, que pueda tener una oclusión total o parcial de la luz de ese vaso. Y en ese caso, bien, si tiene una oclusión total, es probable que ese paciente se nos presente bien como un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST persistente. En cambio, si el paciente presenta una oclusión parcial, bien podemos tener anomalías del segmento ST u un electro totalmente normal o indeterminado, y dependiendo si existe aumento y descenso de las troponinas, o si las troponinas no se elevan y se mantienen normales, en ese paciente lo vamos a terminar definiendo como un infarto sin elevación del ST o una angina inestable. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, consulta? Eh, No, bárbaro. No, muy Perfecto, claro. perfecto, seguimos. Bien, eh,
Dentro de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, bien, el diagnóstico, como decíamos, la presentación clínica. Bien, tenemos distintos tipos de presentación clínica en los síndromes coronarios agudos. Uno es la angina de reposo prolongado, o sea que el paciente que presenta angina, bien, que se presenta, se desencadena en el reposo y se dice que es prolongada cuando dura más de 20 minutos. La angina de nueva aparición es una angina moderada grave, ¿se acuerdan la clasificación que vimos recién de la Asociación Canadiense? Bien, y aparece de forma reciente, dentro de los 2 primeros meses. Y la angina creciendo es un paciente que venía con una angina crónica estable, ¿bien? Y que aumenta de forma progresiva en la severidad, la intensidad, lógicamente se desencadena en umbrales más bajos, dura un durante un corto periodo de tiempo y lógicamente tiene que ser como una angina como mínimo de clase funcional 3. Bien, otras presentaciones clínicas de los síndromes coronarios sin supra son la angina post-JAM, que es cuando el dolor aparece después de las 24 horas de ocurrido el infarto y hasta los 30 días del inicio del mismo. Y la post-revascularización se dice que es aquella que aparece entre las 4 y 6 semanas después de una angioplastia coronaria o una cirugía de revascularización miocardio. Bien, cuando clasificamos bueno, existe también esta la clasificación clínica de Bramwell, bien, es una vieja conocida, pero actualmente está un poco en desuso. Decíamos, siempre ninguna característica es patognomónica y siempre nos vamos a tener que valer del electrocardiograma. Un electrocardiograma que tiene que ser siempre de mínima de 12 derivaciones. Lógicamente tiene valor diagnóstico y pronóstico. Bien, siempre, esto es importante, para un manejo rápido de los pacientes. Todo paciente que se presente en la guardia con dolor precordial se debe realizar un electrocardiograma a los 10 minutos del primer contacto médico. Significa esta sigla, primer contacto médico. Es el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud. El paciente ingresa a la guardia, bien, se le hace rápidamente un triage y en ese triage bien, se sabe, el paciente le acusa que le duele el pecho, bien, ok, lo llevamos rápido, le hacemos, lo llevamos rápido, le hacemos un electro en menos de 10 minutos, bien. Debe repetirse en caso de recurrencia de síntomas y después de 6 a 9 horas y antes del alta hospitalaria. Vamos a realizar otras derivaciones como B3R, B4R, B7 y de B7, B8 y B9, cuando las derivaciones habituales no sean concluyentes, pero vamos a ver con más detalle la clase que viene. Y lógicamente el electrocardiograma de superficie en una guardia no tiene la sensibilidad que uno querría tener, pero bueno, es un dato, bien, es un elemento, un método complementario que tiene un especial valor, sobre todo si es intradolor. Eh, Lógicamente, los patrones electrocardiográficos que vamos a ver en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, uno de ellos es la depresión del ST como patrón predominante en más de 8 derivaciones, eso se llama afección circunferencial. Lógicamente, ese paciente está gravemente enfermo y se sospecha que tiene enfermedad de 3 vasos, incluso puede llegar a tener alguna suboclusión del tronco de la coronaria izquierda. ¿Bien? Si la onda T es negativa en B4 a B6, habitualmente es una suboclusión del tronco de la coronaria izquierda. Este paciente está gravemente enfermo. La depresión del ST como patrón predominante, pero no en tantas derivaciones, en menos. ¿Bien? Esto corresponde, ¿no es cierto?, a enfermedad de 1 o 2 vasos. Y, ¿cómo se llama? Siempre, bien, en los pacientes que se presentan con infradesnivel del ST, siempre ir a buscar un supradesnivel del ST especular. ¿Bien? Sobre todo en derivaciones posteriores, puede ser que el paciente tenga un supradesnivel del ST que no lo estemos viendo en las derivaciones habituales. Puede ser que no lo tenga, ¿no? Y sea el infradesnivel del ST lo mandatorio.
Lo otro es una onda T plana o negativa como patrón predominante, y lo otro que puede presentar el paciente es un electro totalmente normal, casi normal, o que no tenga cambios durante en el electrocardiograma. ¿Por qué? Bien, en principio puede ser porque el dolor no ha llegado a producir cambios, digamos, la duración del dolor a partir del fenómeno isquémico no ha llegado a ser lo suficientemente extensa como para producir cambios electrocardiográficos, o porque el paciente tuvo el dolor, por ejemplo, hoy a la madrugada y se nos presenta la consulta hoy a la mañana, al mediodía, entonces tenemos un desfasaje ahí, pero un electro que sea normal, un paciente que tenga síntomas típicos de angina, bien, no lo mandamos a casa. Ese paciente debería quedarse internado, bien si cumple con los factores, con los criterios de alto riesgo como para internarse. Factores de confusión. Factores de confusión son aquellos pacientes que presentan marcapaso dependiente, bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo completo, síndromes de Wolff-Parkinson-White persistente o hipertrofia ventricular izquierda. Estos pacientes tienen afectadas las repolarizaciones y esto nos incomoda porque no nos deja visualizar estos cambios del segmento ST que acabamos de decir. Las troponinas cardíacas, lógicamente las troponinas son componentes del aparato contráctil de las células miocárdicas y se expresan casi exclusivamente en el corazón. Y estos biomarcadores de elección son lo que habíamos visto recién para el daño miocárdico, y las que utilizamos ahí en el hospital son las troponinas de alta sensibilidad. Lo que han hecho estas troponinas de alta sensibilidad entre pacientes no seleccionados con sospecha de síntomas coronarios agudos que se ingresaban por la guardia, lógicamente, como tienen mucha más sensibilidad, bien, hay un aumento en la detección del infarto, bien, a expensas, digamos, de un descenso, un detrimento en la cantidad de angina injectable. Eh, Lógicamente produjo un aumento del 4% y un relativo del 20%. Lógicamente tienen valor pronóstico y nos van a influir en la estratificación del riesgo y el tratamiento. Deberíamos hacer sí o sí una determinación al ingreso. Bien, deberíamos repetir la prueba a las 6 o 9 horas si la primera determinación no es concluyente, y a las 24 horas siguientes deberíamos repetirlas para ver si hacen esto, lo que venimos contando hasta acá, si hacen un aumento y descenso del valor de las troponinas. Bien, lo que hacemos habitualmente, el algoritmo de 0,3, bien, para descartar síntomas coronarios agudos, empleando pruebas de troponinas cardíacas de alta sensibilidad, es aquel paciente que se presenta con dolor torácico agudo, bien, ese paciente, vemos cómo están las troponinas. Si las troponinas están elevadas, eh, si las troponinas están elevadas, disculpa, si las troponinas están elevadas, bien, deberíamos pedirle otro juego, como habíamos dicho recién, y si aumentan, bien, ese paciente pasaría a un tratamiento intensivo. Si las troponinas están normales, bien, y vemos el inicio del dolor es en menos o mayor de 6 horas, si es menos de 6 horas, bien, deberíamos repetirlas a 3 horas, y si aumentan, bien, pasaría al flujograma de tratamiento intensivo. En cambio, si no aumentan, bien, y el paciente viene con más de 6 horas de dolor y al momento de la consulta no tiene dolor, tiene un Grace, que ahora lo vamos a ver, menor de 140, bien, y excluidos otros diagnósticos diferenciales, bien, ese paciente podría considerarse una angina inestable de bajo riesgo y se podría manejar con estudios funcionales. Dentro, entonces hasta acá, llevamos el diagnóstico de síndromes coronarios agudos. Ahora vamos a ver cómo evaluamos el riesgo. Y el riesgo, vamos a evaluar el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Bien, el riesgo isquémico, existe una evaluación más bien clínica. Fíjense, vamos derecho solamente a
de alto riesgo, bien, fíjese, angina de pecho, como habíamos dicho, de reposo prolongada, angina de reposo con desnivel del ST, infradesnivel del ST de más de 1 milímetro en 3 o más derivaciones, cuando la angina se presenta con insuficiencia cardíaca, bien, con shock cardiogénico, arritmias ventriculares complejas, o si tiene elevación del segmento, elevación de troponinas. Esos pacientes son de alto riesgo. Lo otro que se utiliza es un score calculador, score Grace, ¿bien? Donde utiliza variables clínicas como frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, la edad, si el paciente se presenta con insuficiencia cardíaca, si tiene falla renal, alteraciones del segmento CT, elevaciones de troponinas o tienen paro cardíaco al ingreso. Bien, en esos pacientes bien, nos va a calcular la mortalidad bien, y el riesgo de infarto intrahospitalario a los 6 meses, al año y a los 3 años. Bien, y se dice que un score Grace más de 140 puntos tiene un 3% de mortalidad intrahospitalaria y más de 8 por ciento después del alta hasta los 6 meses. Otro score que se utiliza es el score TIMI, ¿bien? El score TIMI que habla también de la edad, los factores de riesgo cardiovasculares, si tiene enfermedad coronaria conocida, el uso de aspirina, si es una angina severa, severa se define como más de 2 episodios de angina en las últimas 24 horas, alteraciones en el electrocardiograma, biomarcadores positivos. Fíjense como más o menos todos los scores rondan en lo mismo. Y se dice que un score más entre 5 y 7 puntos es de alto riesgo, y fíjense cómo los pacientes que tienen alto riesgo tienen mayor riesgo de muerte, infarto o el punto combinado de muerte, infarto y necesidad de revascularización. Lógicamente también miramos el sangrado. ¿Por qué? Porque un paciente que sangra más, bien, tiene mayor mortalidad. Bien, dentro del tratamiento de los síndromes coronarios agudos, uno de los pilares son los antitrombóticos, los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. Entonces es fundamental conocer el riesgo de sangrado que tiene este paciente. Entonces, los predictores de sangrado mayor son edad mayor, ¿bien? Mujeres, falla renal, ¿bien? Antecedentes de sangrados mayores, bajo peso, que el paciente se presente con anemia, diabetes o el uso de los inhibidores 2B3A. Bien, entonces decíamos, ¿por qué el sangrado incrementa la mortalidad? Bien, el sangrado puede venir en shock, y un shock produce isquemia, el sangrado produce anemia, anemia con requerimiento de transfusión, y eso nos produce inflamación tisular y eso termina produciendo mayor mortalidad. Y lógicamente vamos a tener que continuar los antitrombóticos y eso puede influir en una trombosis del stent que también puede producir infarto y mayor mortalidad. Uno de los registros que se utiliza es el registro Crusade, bien, más o menos las variables clínicas que utiliza, bien, y se dice que un Crusade mayor de 40 o mayor de 50 habla de alto riesgo de sangrado. Bien. Bien, antes de entrar en tratamiento, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo venimos del tiempo? Bien, Yo bien. tengo, Sí, cualquiera. Alguien dijo ahí, yo tengo. yo tengo dos. El primero, usted hablaba recién que en todo el diagnóstico habló sobre el electrocardiograma y también las enzimas. Para el diagnóstico, ¿interesa saber algo también en el examen físico? Sí, lógico. El examen físico, digamos, lógicamente en el paciente con síndrome coronario agudo vamos a hacer una anamnesis completa, Claro. un examen físico completo. Lo que ocurre acá, digamos, yo traté de resumir la charla bien acotado a lo que el síndrome coronario agudo Claro. compete, digamos. Yo me refiero a A algo lo que voy puntual. es, a lo que voy es puntualmente.
¿qué es lo que me importa a mí en un paciente con síndrome coronario agudo? Primero, Exacto. es saber si el paciente está con dolor o sin dolor al momento de la consulta. ¿Qué características clínicas tiene ese dolor? Como habíamos visto, si es anginoso o no es anginoso. Después, rápidamente, mientras lo estoy interrogando del dolor precordial, le hago un electro, ¿bien? Y en el electro ahí ya defino si tiene supradesnivel del ST o no tiene supradesnivel del ST. Entonces ahí yo ya clasifiqué rápidamente al paciente si tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Lógicamente, bien, lo que tenemos que tener siempre es la primera impresión diagnóstica. ¿Cómo me ingresa a mí ese paciente a la guardia? Si ese paciente me ingresa en paro cardíaco, si ese paciente me ingresa con signos y sin signos de inestabilidad hemodinámica, si el paciente se presenta frío, pálido, sudoroso, con signos de shock cardiogénico, o si se presenta, si está lo más bien y solamente le aqueja el dolor. Digamos, tenemos distintos escenarios clínicos, eso es desde ya. Y al examen físico, ¿qué voy a ir a buscar? Bueno, como dijimos recién, primero signos signos vitales, ¿bien? ¿Cómo está la presión arterial? La presión arterial está elevada, digamos, el paciente está hipertenso, eh, que me puede influir drásticamente en el tratamiento del síndrome coronario, o está tan hipertenso que sospecho también que puede llegar a tener una disección de aorta ese paciente. El paciente se presenta normotenso o el paciente se presenta hipotenso con signos de shock cardiogénico. El paciente después la frecuencia cardíaca. Tiene una frecuencia cardíaca normal o tiene una frecuencia cardíaca bien elevada, bien, que puede ser una taquicardia sinusal, producto de una descarga simpática, producto del dolor precordial, o, digamos, esa frecuencia cardíaca elevada corresponde a alguna taquiarritmia, y esa taquiarritmia, que es una taquiarritmia supraventricular, que es ahí un epifenómeno en ese paciente, o es una taquicardia ventricular polimorfa que puede ocurrir en el contexto de un infarto agudo de miocardio. ¿Se entiende? Digamos, son muchos Sí. disparadores los que vemos. Después, tiene la frecuencia cardíaca baja. Bien, un paciente que se presenta con infarto agudo de miocardio puede complicar, sobre todo los infartos agudos de miocardio inferior, pueden complicar con bloqueo AB completo. Bien, y ese paciente presentar un bloqueo AB completo, una frecuencia cardíaca bien baja. Después la frecuencia respiratoria. El paciente está euneico o está taquipneico. ¿Por qué está taquipneico? ¿Está con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo satura ese paciente? Y ahí sí, voy y lo oculto. ¿Sí? ¿Tiene rales? ¿Tiene tercer ruido? Es raro que un paciente con infarto agudo en miocardio, sin tener otra patología cardiovascular previa, como por ejemplo una miocardiopatía dilatada, se presente con síntomas, con signos, perdón, de insuficiencia cardíaca derecha, bien con hepatomegalia, edemas en miembros inferiores, incrustación yugular. Entonces, el paciente se presenta con insuficiencia cardíaca en el contexto de un infarto agudo de miocardio, generalmente es un paciente que presenta signos de insuficiencia cardíaca de falla izquierda, como dijimos, rales, ¿bien? Y dependiendo de los rales puede ser rales basales o edema agudo de pulmón. Bien, tercer ruido, podemos ocultar un soplo de una insuficiencia mitral. Y así vamos interrogando al paciente, eh, palpar los pulsos, bien, el paciente, digamos, como habíamos dicho anteriormente, un paciente que se presenta con dolor torácico puede tener una disección de aorta. Entonces, medir la presión arterial de los cuatro miembros, palpar los pulsos, bien, podemos ocultar un... Disculpe, el COVID. No, mentira. Eh, podemos, podemos ocultar en un paciente que sospechamos de insuficiencia aórtica. Está el abanico
en el examen físico es súper extenso, pero a los fines prácticos, bien, y como conclusión, siempre examinamos un paciente desde ya, y lo que primero tenemos que tener en cuenta es la impresión diagnóstica, cómo vemos al paciente llegar a nuestro consultorio, a nuestra guardia. Segundo, signos vitales. Y tercero, puntualmente ir a buscar signos de insuficiencia cardíaca, que como vimos en los scores de riesgo isquémico, son, son variables que nos van a hablar de mayor mortalidad. Entonces a esos pacientes le tenemos que prestar mucha más atención. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Bien, ¿sí? Seguimos, chicos. Bien, el tratamiento. Bien, lógicamente, medidas generales para todos los pacientes. Bien, hay gente que, Pamela ahí se está incluyendo un poco más, no estamos terminando. Medidas generales. Bien, primero internación en coronaria, reposo absoluto. Bien, la monitorización continua del ritmo cardíaco, como les dije. Los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos, bien, pueden sobrevenir arritmias ventriculares, bien, y eso producir paro cardiorrespiratorio y el paciente se muere. Entonces, bien, monitorización continua del ritmo cardíaco. El oxígeno va a ser solamente necesario si el paciente tiene una saturación abajo de 90 o si tiene insuficiencia respiratoria. Fármacos antiisquémicos, bien, el objetivo va a ser disminuir la demanda miocárdica de oxígeno y aumentar el aporte de oxígeno a ese miocardio. Lógicamente vamos a contar con los nitratos, ¿bien? Tienen efectos venodilatadores periféricos por disminución de la precarga, disminuir el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y de esta manera disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. Lógicamente producen dilatación de las arterias coronarias normales y ateroscleróticas, pueden producir aumento del flujo coronario colateral, efecto directo sobre el espasmo coronario y detalles a tener en cuenta, ¿bien? Sí o sí se deberían usar si el paciente tiene isquemia persistente, si está con insuficiencia cardíaca o si está hipertenso. Y deberíamos titular la dosis hasta que los síntomas desaparezcan, se reduzcan y tratar de que aparezcan la menor eh, posibilidad de efectos secundarios como cefaleas y hipotensión. Lógicamente puede aparecer un fenómeno de tolerancia y está totalmente contraindicado a los nitritos, ya sea sublingual o intravenosos, pacientes que han recibido inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿bien? El Viagra, ¿bien? Fármacos antiisquémicos, los otros son los betabloqueantes, que disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno a partir de disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contractilidad, ¿bien? Presentan un claro beneficio en los pacientes que han tenido un infarto agudo miocárdico, no tanto así en la angina inestable, reduciendo un riesgo relativo de infarto en el 13%, y deberían iniciarse dentro de las primeras 24 horas, excepto que el paciente presente síntomas de insuficiencia cardíaca, síntomas de bajo gasto cardíaco, vasoespasmo coronario, principalmente en vasoespasmo que se relacione al consumo reciente de cocaína, presente bloqueos AB de alto grado, de segundo o tercer grado, el paciente sea asmático o EPOC. ¿Bien? Los otros pilares del tratamiento, como decíamos, los fármacos antitrombóticos, ya sea la anticoagulación o los antiplaquetarios. ¿Bien? La aspirina, bien, debería utilizarse en todos los pacientes que no tengan contraindicaciones. La dosis siempre son dosis de carga y dosis de mantenimiento. Bien, ahí yo se las dejo, vayan viéndola, no voy repitiéndola. Y la duración debería ser a largo plazo, independientemente de la estrategia de tratamiento. Disminuye una incidencia de infarto recurrente o de muerte en pacientes con angina inestable. Bien, fíjense cuando se compara junto con el placebo. Los otros, la doble antiagregación es a partir de la utilización de aspirina más un inhibidor de el receptor P2Y2. Y esos pueden ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Dentro de este espectro, ¿bien? El que principalmente se recomienda es el ticagrelor.
una dosis de carga de 180 miligramos y una de mantenimiento de 90 miligramos 2 veces al día. Lógicamente va a estar indicado en todos los pacientes que tengan riesgo de eventos isquémicos moderados altos, independientemente de la estrategia inicial de tratamiento, incluso para aquellos pacientes que estaban tratados con clopidogrel. ¿Cuáles son las desventajas del ticagrelor? Las principales desventajas son que produce, que se tiene que tomar cada 12 horas, el costo es un dato no menor y produce disque, pero después es un excelente doble agregado. El otro antecedente, que es mucho más conocido, es el clopidogrel. Bien, una dosis de carga de 300 miligramos y después la de mantenimiento de 75 miligramos día. Bien, y va a estar recomendado en aquellos pacientes que no puedan recibir ni tica ni prazo, bien, o que requieran una anticoagulación. El prasugrel, bien, en este caso, en los síndromes coronarios agudos sin elevación de CT, tiene una dosis de carga de 60 y una de mantenimiento de 10, pero un dato de color que hay que tener en cuenta es que se debería iniciar al momento de la angioplastia y no antes de conocer la anatomía coronaria. ¿Bien? Es decir, el paciente ingresa, lo ingresamos nosotros a unidad coronaria, le hacemos las indicaciones, digamos, no podríamos indicar prasugrel, ¿bien? Porque ese paciente no conocemos la anatomía. Es decir, primero el paciente, para poder administrar prasugrel en el contexto de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, debemos conocer la anatomía coronaria, ¿bien? Y ese paciente debería someterse a una angioplastia. Lógicamente está totalmente contraindicado en aquellos pacientes que presentan antecedentes de AIT o ACV previos, y no se recomienda si tiene más de 65 años o pesan menos de 60. La duración de esta doble terapia integrante debería ser por lo menos de 12 meses. Lógicamente existen variables, ¿bien? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de ST. La anticoagulación, ¿bien? Se recomienda a todos los pacientes en el momento del ingreso, lógicamente según el riesgo isquémico y hemorrágico y el perfil de seguridad y eficacia de cada uno de los fármacos. Bien, es aquí que vamos a seleccionar. Podemos seleccionar fondaparinux, heparina no fraccionada, enoxaparina. Fondaparinux, una cuestión de costo, no contamos, pero por ejemplo, enoxaparina tiene la ventaja de que es una aplicación subcutánea, bien, debería aplicarse una dosis ajustada a peso y se, se administra cada 12 horas. La desventaja que tiene la enoxaparina es que eh, no, no se puede aplicar en aquellos pacientes que tienen falla renal con un clínico de creatinina abajo de 30, incluso abajo de 15 está totalmente contraindicada. Abajo de 30 podría aplicarse una sola dosis, pero por ahí el perfil de seguridad no es el adecuado. Y bueno, lógicamente la enoxaparina, la principal ventaja que tiene es que no requiere control hematológico, bien como si la heparina no fraccionada, que debería tener un KPTT entre 1.5 y 2.5, o sea, el valor superior normal. La duración del tratamiento anticoagulante, dentro de lo que es la estrategia invasiva, si el paciente lo sometemos a una angioplastia, deberíamos suspender la anticoagulación posteriormente a la angioplastia, y si es una estrategia conservadora, bien, la heparina no fraccionada hasta 48 72 horas debería utilizarse, y el fondaparinux o la enoxa 7 días también. Lógicamente no se recomienda el cambio de las heparinas. Otro fármaco que deberíamos sí o sí indicar son las estatinas de alta intensidad en este paciente. Rosuvastatina en dosis de 20-40 miligramos o atorva en dosis de 40-80, y los IECAS si el paciente se presenta con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección abajo del 40%. La revascularización coronaria, bien, el objetivo es aliviar los síntomas, acortar la estancia hospitalaria, mejorar el pronóstico. Y lógicamente existe un enfoque más bien invasivo o más bien conservador.
Después, en el momento óptimo para realizar la angiografía y la intervención, ahora lo vamos a ver, el paciente puede someterse a una angioplastia coronaria con implante de stent o una cirugía de revascularización miocárdica. Existen distintas estrategias, ¿bien? Estrategias urgentes, precoces, ¿bien? Más bien selectivas, y aquel paciente que vamos a realizar un tratamiento, una estrategia no invasiva. La estrategia invasiva urgente, es decir, dentro de los 120 minutos del primer contacto médico, bien, lo vamos a realizar en pacientes de muy alto riesgo, muy alto riesgo isquémico. Pacientes que tienen angina refractaria, en anginas recurrentes, hicimos tratamiento y vuelven con angina, bien, sobre todo si tienen infranivel del ST, si estos pacientes tienen signos de insuficiencia cardíaca, acá está lo del examen físico, o tienen shock cardiogénico, bien, o tienen arritmias que le ponen en riesgo la vida, si el paciente presenta taquicardia ventricular o fibrilación auricular. Bien, estos pacientes deberíamos estudiarlos de forma urgente y revascularizarlos de forma urgente. Una estrategia más bien invasiva precoz dentro de las 24 horas de ingresado del paciente. Bien, son pacientes de alto riesgo, pero que no tienen ese riesgo que veíamos recién. Le calculamos el score Grace y tenemos de 140. El paciente tiene elevación de troponinas, tiene cambios dinámicos del STT, lógicamente tiene diabetes, disfunción ventricular, bien, alteración de la función renal, angina por día temprano. Bien, esos pacientes deberíamos estudiarlos dentro de las primeras 24 horas. Después en pacientes que no presentan estas dos características y están en una situación más bien intermedia, podríamos tomarnos hasta 72 horas de estudiar. Y lógicamente, un paciente que es de bajo riesgo, ¿no? Que no tiene ausencia de recurrencia de dolor, no tiene signos de insuficiencia cardíaca, que no tiene anomalías en el electrocardiograma, no tiene elevación de troponinas, en ese paciente nos podemos, si se quiere dar el lujo, de inducir bien isquemia a partir de estudios complementarios, como puede ser una cámara gamma, puede ser un ecoestrés, una ergometría, bien, y en esos pacientes, dependiendo del monto isquémico, avanzar con alguna cinecoronariografía diagnóstica para así tratarlos. Quedan 5 minutos, un poquito más de 5 minutos, no sé si tienen alguna duda, consulta, antes que arranque con la condición, los chicos que se tienen que ir. Si no, ya les digo, el viernes, bueno, los chicos conmigo tienen el viernes, nosotros tienen otro día. Lo de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST persistente. Y se acuerdan ustedes que habíamos visto que en la clase anterior nosotros ingresábamos al paciente con dolor precordial, las características que habíamos visto de ese dolor precordial, las características semiológicas, y que fisiopatogénicamente correspondían, ¿no es cierto?, a una ruptura de la placa de aterosclerosis o a una erosión de la superficie, de la capa superficial de esa placa. Y si se producía una oclusión total, ¿no es cierto?, de la luz del vaso, estábamos frente a un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST persistente. Lógicamente, cuando lo ingresamos al paciente y hacemos un electrocardiograma, lo que vamos a ver es un supradesnivel del ST. La gran mayor parte de estos pacientes va a elevar troponina como infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Fíjense una cosa, esta es una estadística de hace 20 años atrás, pero que tiene vigencia dentro de las 10 principales causas de muerte en el 2000, bien, la enfermedad isquémica, la neuropatía isquémica, era la principal dentro de las enfermedades no transmisibles, junto con el infarto agudo del miocardio.
Y fíjense que 16 años posteriores siguen siendo las mismas causas de muerte en el mundo. Hay que ver ahora, digamos, con esto del COVID, cómo, cómo se han modificado, pero infiero que siguen siendo las mismas. Esta es una estadística del 2015. Fíjense que en Argentina, 1 de cada 3 muertes correspondía a enfermedades cardiovasculares, y las muertes por infarto agudo en Argentina en 2014 era alrededor de 15.000 en un año, siendo mayoritariamente hombres, 9.000 hombres y alrededor de 6.300 en mujeres. Eso es un registro, el registro Argin-Jan, también del 2015. Sí, a la situación del 2015, tiene este es el registro de Argin-Jan. Fíjense la tabla negra, el gráfico de barras de la izquierda, donde fue aumentando considerablemente los pacientes que recibían reperfusión, pero a su vez, en el 2015, digamos, si miramos la mitad del vaso vacío, un 15% de los pacientes no recibían reperfusión. Y eso también se ve reflejado en, ¿no es cierto?, la tasa de mortalidad, que se mantiene relativamente estable a partir del 2010 a esta parte. Dentro de lo que es la fisiopatogenia del infarto, bien, decimos que lógicamente corresponde a la muerte celular intramiocárdica, los miocardiocitos, la isquemia prolongada, un producto de la evolución del vaso, y dentro de los primeros cambios ultraestructurales que existen, que se sobrevienen dentro de lo que son los primeros 10-15 minutos de iniciada de isquemia, vamos a ver que existe disminución de los depósitos de glucógeno, aparición de las miofibrillas destacadas, ruptura del sarcolema, anomalías mitocondriales, y la necrosis siempre va a progresar, desde el subendocardio hacia el subepicardio durante varias horas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque digamos, el subendocardio es la zona fisiopatogénicamente, en condiciones normales, llamémosle, más isquémicas que tiene el corazón. El curso temporal, bien, va a depender de varios factores. Uno, la circulación colateral. Cuando el paciente haya desarrollado circulación colateral, bien, más es el tiempo que tiene en soportar esa isquemia y evitar la muerte celular. Lo otro es la tasa de consumo miocárdico de oxígeno. Lo otro son oclusiones, repercusiones intermitentes que pueden realizar un preacondicionamiento del miocardio. Esas oclusiones, reperfusiones intermitentes hacen que el, el, el tiempo requerido de isquemia requerido para generar necrosis miocárdica sea mayor. Y lógicamente, una reperfusión precoz, cuando sea adecuada, va a disminuir el tamaño del infarto en el contexto de isquemia aguda. Lógicamente, el ángulo, el dolor tipo anquiloso, las características etiológicas que habíamos descrito en la clase pasada, siempre interrogadas: carácter, localización, irradiación, ubicación, circunstancia de inicio, velocidad de integración, intensidad, factores agravantes, atenuantes y los signos. Dentro del electrocardiograma, los patrones electrocardiográficos que vemos en el infarto agudo del miocardio, tienen el típico. El típico es la elevación del segmento supra-ST en el plano frontal u horizontal, con una imagen de espejo, en depresión del segmento ST en otras derivaciones. Los atípicos son uno equivalente, que es la depresión del segmento ST, B1 o B3, y una menor elevación del segmento ST en las derivaciones de 2, de 3 a B, son inferiores, y las laterales.
bajas, que son B5 y B6. Los otros son que los encontremos con patrones sin elevación del segmento ST durante cierto periodo. Uno es la fase hiperaguda. Paciente que comienza con dolor, nosotros rápidamente le hacemos un electrocardiograma, y eso y que no nos encontremos con un en el ST, no significa que no tenga ese paciente, una oclusión miocardial. ¿Por qué? Porque en la fase hiperaguda podemos tener una T alta con rectificación del segmento ST o incluso una pequeña depresión del segmento. Lo otro que son ondas negativas profundas en B de B1, B4 o B5, que son patrones de repercusión. El paciente que tiene supradesnivel de ST se somete a una terapéutica de reperfusión, bien, y posteriormente produce esas ondas de profundas. Bien, ¿cómo vamos a calcular esa elevación del segmento ST, la magnitud de la desviación? Bueno, tenemos que tener en cuenta dos puntos de referencia. Uno es el inicio de la onda Q y el otro es el inicio del segmento ST o punto J. ¿Bien? La diferencia entre ambos, ¿bien?, calculada, ¿no es cierto?, los cuadraditos, que cada cuadradito nos habla de 0,1 milímetro. ¿Bien? Vamos a calcular el supradesnivel del ST. Bien, ¿y cómo lo definimos? Bien, la elevación del segmento ST. Lo definimos como una nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones contiguas, con un punto de corte de más de 1 milímetro en las derivaciones, en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3, en las que se aplican los siguientes puntos de corte: más de 2.5 en varones jóvenes, más de 2 milímetros en varones más de 40 años, y más de 1.5 en mujeres. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Sepan ustedes que esto es medio raro, hablar en el celular y ahí pasando las imágenes. Lo otro, bien, es un infarto agudo de miocardio en curso con electrocardiogramas atípicos. ¿Qué significa? Son pacientes que vienen con dolor de pecho, típico, característico, pero cuando le hacemos un electrocardiograma, como tienen alteraciones de la repolarización bien marcadas, de repente estamos ciegos a definir si corresponde a un supraestimado. Uno de ellos es pacientes con bloqueo completo de rama izquierda, pacientes que tienen ritmo de marcapaso, pacientes que pueden tener electros no diagnósticos, bien, pero tienen síntomas isquémicos persistentes. Esos son, como dijimos anteriormente, un electrocardiograma que hayamos hecho de forma muy precoz, o la oclusión de circunfleja o algún bypass bien, venoso, bien, nos puede llegar a dar. Lo otro, como dijimos, un infarto posterior aislado y isquemia causada por una oclusión del tronco de la coronaria izquierda o enfermedad severa multivaso. Bien, en esos casos podemos tener. En caso de tener un infarto agudo del miocardio en presencia de un bloqueo completo de rama izquierda, nos podemos valer de los criterios de Descartes. Hay dos, en realidad son tres, perdón, y están los originales y los modificados. Uno es la elevación concordante del segmento ST de más de 1 milímetro en derivaciones con complejo URS positivo. Es dentro de las tres complejos, bien, es el del extremo izquierdo. Lo otro es un complejo concordante, lo otro es depresión concordante del segmento ST de más de 1 milímetro en derivaciones B1, B2 o B3, es la imagen del extremo derecho, y la otra es la imagen del medio, entonces es la elevación discordante, bien, del segmento ST de más de 5 milímetros en derivaciones con URS negativo. Bien, y después bien, se han visto los criterios de Carbosa modificados, en donde lo que hace es una elevación del segmento ST, bien, más la amplitud de la onda S. Si es menor
igual o menor del 0,25, nos habla también de una probabilidad de oclusión coronaria, de que estemos ante un paciente con un síndrome coronario agudo con supraestimulación. Lo otro es un ejemplo, fíjense lo que yo le había dicho a ustedes, un paciente que se presenta de forma muy precoz, ¿bien? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar las ondas T muy positivas, hiperagudas, isquemia subelotar, y monitorizar en el tiempo cómo se va modificando el segmento. Fíjense, digamos, a 15 minutos del comienzo del inicio del dolor, y a los 15 minutos posteriores, es decir, a media hora, ya el paciente presentaba un supraestimel del ST bien manifiesto. Lógicamente, el supraestimel del ST, en su evolución bien temporal, tiene las siguientes características, ¿cierto? El paciente hace onda T positiva, luego supraestimel del ST bien manifiesto, y cuando ese supraestimel del ST empieza a descender, desciende con onda T negativa, a diferencia, por ejemplo, de una pericarditis aguda, en donde la pericarditis aguda, saben ustedes que el paciente tiene ondas T positivas, el paciente luego supraestimel del ST, generalmente cóncavo hacia arriba, en casi todas las derivaciones, ¿bien? No hay imagen especular, ¿bien?, con infradesnivel del ST, y cuando desciende el supraesnivel del ST, perdón, desciende sin la onda T. Luego el segmento ST se normaliza y posteriormente el paciente presenta onda T negativa. Fíjense acá, a 3 días, ¿bien?, el paciente ya presenta un supraesnivel del ST con T negativa, ya a las 3 semanas el paciente presenta lógicamente QS en la derivación, producto de la necrosis, ¿bien?, y onda T negativa bien manifiesta. Esto es un infarto inferior, fíjense, donde las derivaciones comprometidas son de 2, de 3 y de ABF, ¿bien?, y la imagen evolutiva a lo largo de la primera hora supraesnivel del ST, luego el segmento desciende con T negativa, ¿bien?, y posteriormente, fíjense, al mes, el paciente presenta QR, ¿bien?, en las derivaciones de 2 y de 3, y T negativa, ¿bien?, es un electro que nos habla de un infarto previo, ¿bien?, y estas son las definiciones. Cualquier onda Q, en las derivaciones de 2, de 3, bien, de más de 0,02 segundos, complejo QS en las derivaciones de 2, de 3. Lo cierto, digamos, es que a los fines prácticos debería ser una onda Q, bien, de más de 2 cuadraditos, básicamente, y debería ser al menos, bien, un 25% de la onda R, que es, en caso de que sea R en QR completo. Puede llegar a ser tranquilamente QS con perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr? Bien, es establecer una sistemática de reperfusión de la mayor cantidad de pacientes posible. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, bien, es situarse en qué centro están trabajando al momento de recibir un paciente con con un infarto agudo del miocardio con supraesnivel del ST. Es por ello que si en el centro que ustedes trabajan y reciben ese paciente tiene angioplastia primaria, bien, deberían ofrecerle a ese paciente que reciba ese tratamiento. Si se encuentran en un centro sin posibilidad de una angioplastia primaria, pero tienen la posibilidad de derivarlo y lograr un tiempo, primer contacto médico, valor, ahora lo vamos a desglosar a ese término, menor de 120 minutos, listo, debería derivar. Caso contrario, ¿bien?, ese paciente debería recibir trombolíticos, y una vez que yo le pasé los trombolíticos, independientemente
de la reperfusión, si es positiva o negativa, a ese paciente debería derivar. ¿Bien? Entonces, la línea del tiempo en el tratamiento del infarto, donde tenemos que poner en el foco, es en el primer contacto médico, ¿bien? Para disminuir al máximo el retraso del sistema. ¿Bien? Porque el retraso del paciente no lo podemos llegar a lograr, pero bueno, son tiempos del paciente. Una vez que el paciente nos consulta, es ahí donde el sistema de salud tiene que disminuir al máximo ese retraso. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, lo primero es generar un sistema de triage. ¿Bien? Entonces, todo paciente que ingresa a un centro con hemodinamia o a un centro sin hemodinamia, o va la ambulancia a verlo a su domicilio, ¿bien? A todo paciente que ingresa con dolor torácico o síntomas dudosos, ¿bien? Por ejemplo una disnea, ¿bien? Debería realizarse un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Y de esa manera realizamos un diagnóstico precoz con el electrocardiograma en menos de 10 minutos. ¿Bien? Entonces, como dijimos, en todos los pacientes un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Y los tiempos óptimos, ¿bien? Para realizar una angioplastia primaria deberían ser 60 minutos si ese paciente se presenta en un centro con hemodinamia, si va al servicio de emergencia al domicilio, 90 minutos, o si se encuentra en un centro sin hemodinamia, bien, menos de 120 minutos para recibir una angioplastia primaria. Bien. Y ahora les desgloso esto de los 120 minutos. ¿Bien? ¿De qué están formados? ¿Bien? 30 minutos se llama el tiempo DIGO, en el cual el paciente ingresa al centro sin hemodinamia y sale. Otros 30 minutos son el traslado y 60 minutos tiempo puerta-balón. Tiempo puerta-balón significa desde que el paciente ingresa a ese centro con hemodinamia, ¿bien? Hasta que se pasa la guía, ¿bien? De forma endoluminal, atravesando el trombo, el coágulo intraluminal en la arteria que está ocluida. ¿Bien? Y después tenemos 90 minutos cuando el paciente se presenta en un servicio de emergencia, que serían 30 minutos del traslado y 60 minutos el tiempo puerta-balón. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Sí. Perfecto. Bien. La estrategia de reperfusión, ¿bien? Entonces, yo me voy a situar una vez que, fíjense ahí el reloj de la estrategia. Una vez que yo hice el diagnóstico de infarto agudo con supraesnivel de CT, es ahí donde me tengo que plantear qué tiempo tengo hasta que ese paciente va a recibir una angioplastia primaria. Bien, es menos de 120 minutos, listo, le hago una angioplastia primaria. Sea en el centro que esté o esté, por ejemplo, en un servicio de emergencia. Se los grafico, digamos, como un caso puntual de la vida real. Un paciente que se presenta en el Hospital Iturraspe, lógicamente el Hospital Iturraspe no tiene para hacer la angioplastia primaria, pero sí el Cuyen. Entonces, a ese paciente en Cuyen le podemos ofrecer una angioplastia primaria. Ese paciente en el Hospital Iturraspe debería derivarse en menos de 120 minutos, realizarse una angioplastia primaria. Después, el tiempo hasta la angioplastia está más de 120 minutos. Bien, debería, por ejemplo, un paciente se presenta en Rafaela. Rafaela no tiene para hacer angioplastia primaria, pero a ese paciente yo le podría ofrecer fibrinolíticos. Bien, entonces le hacemos fibrinolíticos y posteriormente lo de... Hasta que derivo al paciente, bien, debería monitorizarlo con electrocardiogramas. Bien, saben ustedes que los pacientes tienen mucho riesgo de muerte súbita en las primeras horas del infarto. Desfibrilación y material de RCP junto al paciente. Bien, no deberíamos solicitar laboratorio ni IRX para iniciar una terapia
de reperfusión, ¿bien? O derivar al paciente, ¿bien? Eso ténganlo siempre en claro, ¿bien? Como habíamos hablado la semana pasada. Yo con la clínica y el electrocardiograma ya tengo el diagnóstico. Paciente que viene con dolor de pecho, le hago un electrocardiograma, tiene supradesnivel de DCT, no necesito saber si tiene troponina positiva o negativa. Yo ya sé que ese paciente tiene la arteria ocluida y le tengo que abrir, reperfundir la arteria lo más rápido posible. Lógicamente, reposo absoluto, le vamos a administrar oxígeno si el paciente está con insuficiencia cardíaca o desatura, colocamos vías en ambos brazos y la iniciamos la terapia doble antiaérea. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hola? Sí. Perfecto. El que no entiende me corta y me pregunta. ¿Está? Entonces, fíjense, dentro de la fase temprana del infarto agudo de miocardio, ¿bien? ¿Qué sería? Dentro de las 0 horas a las 12 horas, ¿bien? Lo que dice la guía es que todo paciente debería recibir la terapia de reperfusión. ¿Cuál? Bien, como dijimos, o angioplastia primaria o fibrinálisis. Lógicamente, si tenemos que elegir una, ¿bien? ¿Cuál vamos a elegir? Angioplastia primaria. Lógico, siempre y cuando, como dice ahí abajo, sea realizada dentro de las 120 minutos desde el primer contacto médico. ¿Está? Fíjense cómo a medida que pasa el tiempo, la fibrinólisis va perdiendo el nivel de indicación. ¿Por qué? Porque la fibrinólisis, el efecto, bien, es así, digamos, a medida que pasa el tiempo, menor tasa de efectividad tiene. Después, los infartos agudos de evolución larga, ¿bien? Después de pasadas las 12 horas, ¿bien? La angioplastia primaria debería realizarse en todo paciente que siga sintomático, ¿bien? Que tenga inestabilidad hemodinámica, es decir, que esté con insuficiencia cardíaca o arritmias que produzcan riesgo, que pongan en riesgo la vida. ¿Bien? Y pasadas las 48 horas, los pacientes que están totalmente asintomáticos, se podría realizar una angioplastia primaria, fíjense que tiene un nivel de evidencia mucho menor, pero bueno, podría realizarse. Y ya pasadas las 48 horas, no está indicado, ¿bien?, en pacientes estables, asintomáticos, realizar una angioplastia. Aspectos técnicos sobre la angioplastia, lógicamente, sobre la arteria responsable del infarto. ¿Bien? Fíjense que antes de la llegada de los stents, ¿bien?, solamente se hacía galón, ¿bien? Luego se vio que el implante de un stent fue mejor que solamente la angioplastia con balón, y ahora se sabe que la angioplastia con stent con medicación es mucho mejor que los stent metálicos, ¿bien? Los fármacos stent se llaman, son mucho mejor. Lógicamente, si se puede utilizar el acceso arterial radial, es mejor que el femoral. Bien, y no se recomienda la tromboaspiración de rutina. Para las arterias no responsables del infarto, esto ya es un tema muy, muy cardiológico, muy nuestro, pero saber que muchas veces, si el paciente, una vez realizada la angioplastia primaria sobre el vaso culpable, digamos, el vaso que generó el infarto, y el paciente llega a tener otras lesiones coronarias significativas, arriba del 90%, en otros vasos, y persiste inestable, ¿bien? Podría, inestable en el sentido que persiste con angina, que persiste con insuficiencia cardíaca, ¿bien?, podría plantearse la necesidad de una nueva revascularización. La terapéutica coadyuvante, ¿bien?, es aspirina más un inhibidor del receptor P2Y12, ¿bien? Eso se va a recomendar antes de la angioplastia y se debería mantener durante 12 meses, excepto cuando haya contraindicaciones, como vimos la pasada. Lógicamente, todos los pacientes con aspirina, de vuelta, no sigue carga y mantenimiento. Y en este caso puntual, en los pacientes con supradesnivel de ST, a diferencia de los sin supradesnivel de ST, el prasugrel gana un poder de indicación mucho mayor.
Está, lógicamente, las contraindicaciones siguen siendo las mismas, aquellos pacientes que tenían ACV o AIT, o bajo peso o dañosos. Ticagrelor también es un muy buen doble antiagregante, pero por cuestiones de costo y accesibilidad también en la práctica diaria, por lo menos hay hospitalaria, en el Hospital Cuyen, utilizamos clopidogrel. Bien, la dosis de carga de 600, a diferencia de sin supra, donde son 300, y la de mantenimiento es de 75 miligramos por día. El otro tratamiento coadyuvante son los inhibidores del receptor GP2B3A, bien, que son el tirofiban, bien, pero solamente, digamos, esto tiene un nicho muy acotado, que es un uso de rescate cuando hay evidencia angiográfica de trombo masivo, flujo lento, no reflow, o complicaciones tromboembólicas, digamos, embolias distales a la angioplastia primaria, pero bueno, sepan que existe por lo menos. El otro es una angioplastia primaria, un tratamiento coadyuvante con anticoagulantes, heparina, enoxaparina y violivira. Bien, esto se utiliza en el contexto de la angioplastia del periprocedimiento. Bien, los pacientes que no reciben tratamiento de reperfusión, estos pacientes deberían recibir aspirina y clopidogrel, bien, una dosis de carga mucho menor, y anticoagulación parenteral. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Me avísenme si se corta, chicos. 5 minutos antes, por lo menos. Bien. Esto es un tema que quiero tocar. Son los fibrinolíticos. ¿Bien? Fíjense los fibrinolíticos. El beneficio absoluto se observa en los pacientes de mayor riesgo. ¿Bien? La eficacia y el beneficio clínico de los fibrinolíticos se reduce con el tiempo. No es beneficioso la readministración de los fibrinolíticos, y como dijimos, se recomienda dentro de las primeras 12 horas, lógicamente cuando el paciente no tiene contraindicaciones, y no se puede realizar una angioplastia primaria en las primeras 120 minutos. Esto sépanlo, ¿bien? Y acuérdenselo, y para la práctica diaria, siempre hagan el checklist, ¿bien? A la hora de pasar fibrinolíticos. Eso es de muy buena praxis, tener un checklist con las contraindicaciones. Una vez las contraindicaciones absolutas, fíjense, hemorragias intracraneales previas, o un accidente cerebrovascular de origen desconocido en cualquier momento. Otros son accidentes isquémicos dentro de los 6 meses, ¿bien? Traumas, hemorragias gastrointestinales, bien, disección de aorta, funciones no comprensibles. Son, digamos, contraindicaciones totalmente absolutas. Es decir, que si el paciente se me presenta con una de estas contraindicaciones y presenta un infarto con nivel de ST, digamos, debería derivar a ese paciente independientemente del tiempo en el cual me demore realizar una angioplastia primaria. Otros son contraindicaciones relativas, ¿no? Como la palabra lo dice, son relativas, y qué sé yo, por ejemplo, una hipertensión arterial más de 180, 110, bien, yo de repente con NTG, nitroprusiato, digamos, podría manejarla y al paciente ofrecerle un tratamiento fibrinolítico. Las dosis de fibrinolíticos solamente le paso, y quiero que aprendan la de la streptokinasa, que es la que mayor disponibilidad hay por una cuestión de costo, es de 1.5 millones durante 30 a 60 minutos. ¿Está? Y dentro del tratamiento fibrinolítico tenemos que tener en cuenta primero lo que es el tratamiento de reperfusión, los criterios de reperfusión, que es la resolución del segmento CT, más del 50% dentro de 60 a 90 minutos, la arritmia típica de reperfusión y la desaparición del dolor torácico. Lógicamente, cuando comparamos los fibrinolíticos, ¿bien? Los preferibles son los fibrinos específicos, como la tenecteplasa, la alteplasa o la penteplasa, a diferencia de la STK, que digamos, la streptokinasa, que es no fibrino específico. Y las complicaciones que pueden ocurrir, bien, la más grave es la hemorragia intracraniana.
Profe, Lógicamente, perdón, sí, quedan 4 minutos, le aviso. bien, perfecto. Eh, Lógicamente, avísame cuando esté por terminar. Lógicamente, los fibrinolíticos tienen una terapia antiagregante coadyuvante. Ellas son la aspirina y clopidogrel. Fíjense que en este nicho puntual de pacientes, el prasugrel y el ticagrelor no se estudió, entonces no deberían administrarse. Y debería administrarse durante un año. ¿Bien? Y también se recomienda en esas 48 horas posterior a la aplicación del fibrinolítico, administrar heparinas. Bien, lógicamente, yo le hice la fibrinolosis a ese paciente y ha sido exitosa. Bien, listo, lo derivo a un centro de mayor complejidad para que ese paciente se someta a una angioplastia de la arteria culpable del infarto, pero, digamos, me puedo dar un tiempo, hasta 24 horas puede ser. En caso que el paciente presente criterios de no reperfusión, bien, ese paciente eh, debería recibir una angioplastia de rescate inmediata. ¿Está? Saber las complicaciones relacionadas con el infarto, y esto a nombre de títulos: bien, insuficiencia cardíaca, la más frecuente, el shock cardiogénico, complicaciones mecánicas como la insuficiencia mitral aguda, comunicación interventricular, rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, los aneurismas o pseudoaneurismas, el infarto del ventrículo derecho, y arritmias, bien, como pueden ser arritmias ventriculares, fibrilación auricular o bradiardia. Esta es la clasificación de Philip-Kimball, ¿bien?, para clasificar la insuficiencia cardíaca en el curso del infarto. Fíjense la incidencia y la mortalidad intrahospitalaria que tienen estos pacientes. Está a tener en cuenta. Y a su vez se clasifican en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, dependiendo de la presentación clínica de estos casos. ¿Bien? Y a su vez existe la otra, es la clasificación hemodinámica, que tiene una correlación eh, con la clasificación de Philip, nada más que en este caso utilizaría un Schwann. Bien, lógicamente evaluamos el riesgo del paciente, hay indicadores de alto riesgo de estos pacientes, eso ustedes lo tienen ahí en la tabla. Bien, no les voy a... Pero bueno, esto, saber que la presencia de estos factores son factores de muy alto riesgo en cuanto al infarto. Tratamiento, bien, a largo plazo. Bien, ya terminamos, chicos, crean 2 o 3 diapositivas. Las medidas higiénico-dietéticas fundamentales que el paciente posterior a un infarto cumpla, y saber bien, que en la fase aguda como a largo plazo, los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda se van a beneficiar de beta-bloqueantes y ECAs, ¿bien? Y si tienen, digamos, insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección bien baja, también se van a beneficiar, en este caso, del espléndido. ¿Está? Lógicamente, a su vez, todos los pacientes deberían recibir estatinas de alta intensidad. Bien, hasta acá.